Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Triálogos, como cada semana, una gran experiencia, un verdadero acontecimiento. Nos gusta mucho compartir con ustedes. Acuérdense que un poco la realización del ser humano pues es de repente compartir las cosas y yo creo que eso nos hace muy completos y por eso es que queremos compartir con ustedes una serie de ideas de visiones y bueno, pues efectivamente también compartir por medio de la revista Corposana, a quien agradecemos muchísimo su apoyo, pues que tengamos este espacio también para hacer la parte de mente sana, ¿no? Porque decimos, bueno, pues cuerpo sano, una revista Corposano que nos recomienda ejercicio y dieta y muchas recomendaciones adicionales, pues debe venir también el alimento del espíritu, el conocimiento, el intelecto. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que hacemos efectivamente la mancuerna, mente sana en cuerpo sano. Entonces, pues aquí estamos en el tema de triálogos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la división de poderes, un tema teórico, de teoría política, que en realidad también ha estado un poco en discusión en los últimos meses, ¿no? Pues las últimas semanas. La verdad es que particularmente llama la atención, por ejemplo, ahora que tenemos un pleito o una discusión, una controversia pública entre el presidente de México, López Obrador, con una propuesta de reforma de energía, reforma energética, y que efectivamente también tenemos aquí al Poder Judicial de repente tomando algunas acciones, algunos miembros del Poder Judicial, y bueno, pues de repente ahí se dio la discusión. Y bueno, pues un poco precisamente por esa situación es que queremos tratar el tema. ¿Qué pasa con la división de poderes? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Qué nos dice un poco también la historia acerca de la división de poderes, la historia reciente, ¿no? Con este gobierno, con gobiernos anteriores, ¿no? Peña, Calderón, el mismo Fox y los anteriores, hasta Salinas, habría que haber pensando, ¿y qué pasa con la división de poder? Y bueno, pues precisamente para platicar de ese tema tenemos a nuestros grandes invitados aquí en el panel. Por un lado tenemos a Gustavo Hernández, nuestro gran economista, experto en geopolítica, y pues que nos puede también dar una serie de ideas acerca de este tema de la división de poderes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches Armando, buenas Hola, noches a la gente que nos ve, que nos escucha. Siempre un gusto estar compartiendo este espacio, como bien lo dices Héctor, de reflexión, de análisis, que va muy de la mano con los momentos que vivimos actualmente. Sí, por supuesto, muy interesante el tema, ¿no? De la división de poderes. Así es. Oye, y bueno, pues también está con nosotros nuestro gran politólogo, Armando Cuellar. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, ¿cómo estás? hola Héctor, hola Gustavo, muy buenas noches, pues siempre gustoso de poder platicar con ustedes. Este tema que como bien señalas Héctor, pues está dando una discusión, yo diría, amplia y va a seguir dando una discusión muy interesante por lo que está detonando, ¿no? Para muchos sería algo inédito, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en día, pero me parece que es algo que ya se había tardado en darse. Sí, por supuesto. No, yo creo que es un tema que también debería de abrir algún tipo de discusión de lo que saquemos como conclusiones y como variantes de esta visión. Efectivamente, bueno, pues idealmente estamos pensando en que la división de poderes debería arreglar muchas cosas. Y bueno, pues al final también vemos que hasta series de televisión, ¿no? Que de repente hacen evidente que el tema no es tan perfecto. Estamos hablando tal vez de una utopía, de un idealismo. O sea, vemos una serie como House of Cards, vemos a presidentes en diferentes lados, con protagonismos importantes, Angela Merkel, Biden, que de repente hasta declaró que Putin es un asesino, ¿no? Putin también haciendo un poco una demostración de autoridad, un golpe en la mesa, un manotazo, y bueno, pues de repente decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, ya metimos aquí el caso mexicano, ya metimos aquí a Biden, ¿y dónde está la división de poderes como un regulador, como un modelo ideal? Bueno, pues efectivamente esa es la pregunta con la cual empezaremos. Ahora,
la pregunta empezaría, ¿qué es eso de la división de poderes? ¿Por dónde empezamos para tratar de entenderlo? ¿Qué es lo que deberíamos estar entendiendo y qué buscamos con la división de poderes? Ay, Gustavo, ¿qué es lo que tú verías como idea inicial? No sé si. Gracias, Héctor. Mira, pues en principio me parece que cuando hablamos de división de poderes, tendríamos que, sin irnos a los antecedentes históricos, sino planteando un comentario derivado de la pregunta, más que una respuesta, me parece que esta división de poderes, hablando de la división de poderes en México, bueno, desde luego que como dice la Constitución, tiene dos objetivos centrales, así como muy particulares. Por un lado, la obligación por parte del Estado de garantizar los derechos que todos los ciudadanos tenemos en este país. Y me parece que ese es, desde mi punto de vista, digamos, un apartado sumamente relevante respecto a esta división de poderes. Tener cada uno de los poderes sus propias tareas tienen que derivar de manera obligada o deberían derivar de manera obligada en atender los derechos humanos, perdón, no solamente los humanos, todos los derechos ciudadanos, políticos y demás que tengamos cualquier ciudadano de este país. Eso me parece que es fundamental. Después de hacer una revisión, me parece que los juristas mucho nos hablan justamente en ese orden de ideas, tratar de que los ciudadanos puedan ser libres, necesariamente garantizados todos sus derechos. Esa es una de las principales y en mi entender, que no soy abogado desde luego, el más importante. Y después, uno segundo, que no deja de ser igualmente relevante, yo simplemente porque pienso en los ciudadanos en cualquiera como nosotros, pero que desde luego el ejercicio de estos tres poderes, esta división, está enmarcada en limitar los poderes, ¿no? Y tratar de distribuirlos correctamente, que no queden estos poderes solamente en una sola persona, que sea prácticamente controlado por una persona, ¿no? Tratar de hablar de esta división de poderes en México es desde mi punto de vista hablar de manera muy cercana a lo que son los partidos políticos en México, desde luego, porque estos partidos tienen representación en los tres diferentes poderes, aunque podamos estar como siempre en este idealismo, como tú lo presentas ahí de manera interrogativa, Héctor, en el idealismo de, no, pues lo correcto es tener bien marcados estos tres poderes. El tema es que las ideologías y los partidos políticos están metidos en los poderes, en los tres, y desde luego que estos poderes se están moviendo, al menos en estos momentos, como lo hemos comentado ya, bajo ciertas ideologías, estas ideologías políticas, económicas, sociales, ¿no? Que están, desde luego, dando la batalla, como lo mencionabas tú. Decía muy bien Armando, me parece que este tipo de batallas ya se habían tardado demasiado en una sociedad que presumimos democrática, que presumimos que de verdad tenemos derechos y que los poderes están ahí justamente para poder garantizar nuestros derechos y que el poder no se concentre en una sola persona o en al menos uno de los poderes. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, hablas de varios temas que me parecen muy interesantes. Limitar los poderes, por supuesto, estamos hablando de, tal vez para muchos será un poco una obviedad, estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Así es. Hablas acerca de los derechos de los hombres, un poco mi pregunta aquí, si quieres para la siguiente intervención hablar acerca de los derechos de los ciudadanos. Así es. Y bueno, decir, oye, pero había ciudadanos en la época de Hammurabi, con los sumerios o con los acadios, no sé qué podríamos hacer como referencia, y ahí no había derechos para los ciudadanos, había ciudadanos romanos en la época del imperio, en la época de la república, y qué pasa ahí con esos derechos y la división de poderes, ahí no existía, porque es una teoría prácticamente moderna, ¿no? Con Montesquieu. Y bueno, pues efectivamente un poco es esa las interrogantes que serían de lo que ahorita comentaste. Hablas acerca de ideologías, y bueno, pues también habría que meter ahí un poco intereses, ¿no?
Sí, también. Creo que el gran escándalo no es ideológico, de que de repente, oye, pues es que sucede que también este juez mete una suspensión, pero es que es cuate o sea, lo puso Peña Nieto, y bueno, pues es cuate de él, y ahora sucede que no le gusta, y de repente, oye, pues a poco aquí estamos hablando de ideologías, pues estamos hablando de cuates, ¿no? Sí, desde luego, como tú mencionas ahí, los intereses económicos efectivamente es una variable más que tendríamos que meter. Digamos, yo hablaba un poco en estos términos, como tú bien lo refieres, ideológicos, y decía, pues están ligados con los partidos políticos que tenemos en México, nos gusten o no, y desde luego que en los distintos poderes, pues hay muchos intereses económicos que se manifiestan ahora de manera muy clara. Claro, por supuesto. Y un poco es precisamente para mover ahí el jarrón con Así crema es. y agua para hacerlo revuelto, a ver qué sale ahorita. A ver qué sale, muy bien. Está bien. Armando, ¿tú qué comentarías? ¿Cómo daríamos contexto al tema? ¿Cómo podríamos decir qué es eso de división de poderes? Si es idealismo. Y bueno, pues un poco las ideas que nos comenta Gustavo. Desde luego, digo, atinadamente Gustavo pues lo contextualiza de manera contemporánea, digamos, el ejercicio de el principio de la separación de poderes, pues bueno, es, como lo señalan, es un hecho constitucional, es decir, podemos darle dos lecturas, la lectura constitucionalista, que es propia de, pues en este caso del derecho, de la abogacía, Así y es. la lectura política, ¿no? En esta yo me quisiera detener, dado que no soy ni ministro en retiro, ni nada de eso, ¿no? Otras figuras públicas lo han externado, y me parece que también dan a conocer también su visión liberal, porque tenemos que reconocer que el principio de separación de poderes es o nace con este movimiento de ilustración del siglo XVIII, específicamente los formuladores de esta teoría, sin llamarla así, por cierto, sin llamarla teoría de división de poderes, porque no se frasea así en ninguno de los dos autores, me refiero a John Locke, inglés, y a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, ¿no? Francés. Ambos le dan, en este caso, hacen una, por su parte, en cada una de sus obras, hacen una propuesta de cómo poder generar un equilibrio en el ejercicio del poder. Y esto se ha vuelto una piedra angular de los sistemas políticos modernos, evidentemente. Pero tenemos que hacer hincapié en este caso, que como ya lo mencionaron, el principio de división de poderes en sí mismo hoy en día es un procedimiento, trata de ordenar el poder de autoridad, ¿no? Busca el equilibrio, busca armonizar las fuerzas que en este caso están representadas en un poder que es la soberanía. La soberanía, lo dice la Constitución también, reside en el pueblo, pero para que el pueblo pueda ejercerla, porque no la podemos ejercer todos al mismo tiempo, necesita en quién descansarla, en quién delegarla. Y eso es evidentemente los tres poderes, esta teoría de tres poderes que supone una serie de pesos y contrapesos, de palancas y frenos al poder absoluto. Recordemos que esta teoría, como principio, nace como un asalto al absolutismo que venía en este caso, de regímenes políticos, de monarcas que básicamente eran todo. Recordemos aquella frase de Luis, de uno de los Luises, que siempre me equivoco en los números, pero uno de esos Luises que dijo muy tranquilamente: el Estado soy yo, ¿no? Es decir, esa frase que en su momento diría Luis, el número que ustedes que son más sabios en esto, Luis XIV. conocen. Luis XIV, ¿Perdón? Rey Sol. Luis XIV. Luis XIV, bueno, en esa frase resumiría el principio absolutista, ¿no? Es decir, había al menos tres funciones que hacían reconocer a la autoridad, que era ejecutar las leyes, crear leyes e impartir justicia, ¿no? Esos tres grandes poderes estaban concentrados en una sola mano.
en una sola, en dos manos, en una sola cabeza, con la ayuda de asesores, con la ayuda en fin, de lo que de la corte que tenía en ese momento, pero digamos, hay una reacción importante en ese momento para poder saber que al menos los buenos gobiernos no se caracterizaban por justamente tener a una sola persona o a una sola figura absorbiendo todo ese poder. Entonces, ya más recientemente, digamos, este principio se justifica por una necesidad funcional, ¿no? Y de mutuo control, desde luego. Y en sistemas democráticos como los que vivimos hoy en día, pues evidentemente también se concibe como un complemento a la regla de mayoría. ¿Qué significa esto? Que lo que decían antiguos también teóricos políticos, que también existen las tiranías de las mayorías. Y era necesario que a partir de este principio también el ejercicio del poder pudiera tener y proteger sobre todo las libertades individuales de las mismas mayorías. Y aquí nace lo que Gustavo comenta, ¿no? Es decir, esta idea de los derechos fundamentales, los derechos del hombre, ¿no? Y que ha tenido en este caso una discusión muy, muy actual, ¿no? En el caso de la escuela italiana con Ferrajoli, Luigi Ferrajoli ha sido uno de los mejores teóricos actuales que han desarrollado la necesidad justamente de que todos los principios constitucionales tiendan a proteger los derechos fundamentales del hombre o de las personas. Entonces, este principio de separación de poderes, si uno se mete realmente a revisar el texto de Montesquieu, cuando lo escribe, Montesquieu escribe este principio, lo da a conocer en su obra El espíritu de las leyes. Esta obra se escribe por ahí del año de 1748. O sea, doy el año, digo, no porque sea algo quizá muy necesario, pero sí quiero ubicarlo porque fue mucho antes de la Revolución Francesa, que en este caso para nosotros o para Occidente marca un hito histórico, y que esta idea fue un semillero para que todo se empezara a revolver, ¿no? Por el tema del absolutismo, de los monarcas. 7 años después de que se publica el libro, Montesquieu muere casi ciego, y empieza justamente a levantar una fama de la cual muchos creerían que se inspiró en Francia. No fue así. Montesquieu lo que hizo fue hacer una observación de diversas naciones, pero en la que principalmente, y también diría uno, paradójicamente se inspiró para crear este principio que llamó Montesquieu de distribución del poder, no de separación del poder, de distribución del poder, fue Inglaterra. Es decir, la Inglaterra del siglo XVIII, que era monarquía, por cierto, para Montesquieu representa los mecanismos institucionales que tenían en ese entonces. Para Montesquieu representaba una suerte de futuro, de futura modernidad. Y de ahí se inspira para empezar a describir la necesidad de que las leyes deben ser el espíritu que mueva a toda nación o a todo colectivo. La idea de la ley, en este caso entendida como la voluntad popular, está regida en sus huesos por principios, por motivos, por impulsos, por aquellas directrices que mueven a una sociedad a alcanzar algo. Digamos, esos sabios de aquel entonces que se metían a tratar de ver la esencia de las cosas. Y bueno, el espíritu de las leyes dicho para lo cual, entonces, era para Montesquieu una cadena de relaciones con las cosas que en su momento hacían un todo. ¿Relaciones con qué? De hecho, el espíritu de las leyes está dividido en varios libros, en una serie de capítulos, que Montesquieu va explicando cómo es que se va relacionando el Estado con el clima. ¿Qué relación guarda el clima con el carácter de las personas de una nación? Bueno, Montesquieu lo empieza a perfilar desde ese entonces. ¿Qué relación guarda la religión con el carácter de las personas? Montesquieu lo va delineando desde ese entonces. Entonces, todo ese conjunto, todo ese amasijo de cosas nos dan lo que Montesquieu llama el espíritu general de la nación. Es decir,
son todas aquellas cosas que mezcladas de manera compleja influyen y determinan la naturaleza y el principio de las personas y de las naciones. Y hasta ahí me quiero quedar para simplemente continuar en la siguiente intervención diciendo esto. Hoy en día la discusión no es diferente. Si uno quiere realmente preguntarse qué es lo que está ocurriendo a nivel coyuntural, necesitamos preguntarnos por la naturaleza y principios que están moviendo este gobierno y la naturaleza y principios que estamos dejando atrás. Es un choque, es una tensión tremenda. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa, desde mi punto de vista. Sí, por supuesto, gracias Armando. Rosa Gutiérrez nos manda saludos, muchísimas gracias, Rosa. También le queremos mandar un saludo, y se nos olvidó al principio, un saludo a nuestro amigo Héctor de la Torre, el gran filósofo colaborador de este programa, pues que ahora está con algunas dificultades ahorita y con su padre. Entonces, pues le mandamos un saludo, todo nuestro cariño y nuestro respeto, y pues deseando que este tema pase con mucha solidaridad de nuestra parte y que sea para mejor. Y bueno, pues estamos aquí deseándole a Héctor de la Torre lo mejor. Y bueno, pues vamos un poco a hacer un recuento. Entonces, por supuesto, Armando, haces un recuento histórico, tratando un poco de resumirlo y tratando de aportarle. Tenemos una tradición que se da durante el siglo XVII y XVIII, que parte de lo que sería el origen y la estructura del liberalismo político. Precisamente viene iniciando con lo que sería la Revolución Inglesa, que tuvo dos grandes momentos importantes en su organización política, que fue 1648 y 1688. En 1648 los ingleses terminaron cortando la cabeza a su rey. Y bueno, pues la verdad es que viene a ser un impacto al mundo, porque el rey era de origen divino. Tú bien hiciste referencia al absolutismo, y la idea desde la Edad Media es que los reyes los había puesto Dios. Y ahora sucede que el pueblo se levanta y le corta la cabeza al rey, y sucede que ponen un gobierno diferente. Y vienen aquí discusiones con varios teóricos. Yo creo que varios teóricos que hacen un papel importantísimo en lo que sería el fundamento teórico político de la actualidad. Por supuesto, pasamos a hablar acerca de John Locke o de Thomas Hobbes o de diferentes personajes que hacen esa referencia y esa discusión. ¿Y qué pasa? ¿A poco fue válido eso que se hizo? Y bueno, precisamente dándole un orden. ¿Y para qué queremos un gobierno? Si nada más nos trae problemas, nada más nos pone trabas, nada más termina inmiscuyéndose en tu vida, nada más termina cobrándote impuestos. Por supuesto que viene junto también un poco de su ostentación, porque son gobiernos que viven también en lujos. Entonces de repente dices, bueno, ¿y eso qué pasa con este tema? Y los grandes teóricos que tú nombraste, a Montesquieu, a John Locke en Inglaterra, que sería el primero, dicen, es que la forma de hacer un buen gobierno sería esa división. Dividir el poder, separarlo y poner reguladores mutuos de una manera natural, controles naturales, ¿no? El poder ejecutivo está regulado por unas leyes, no porque lo puso Dios. Y las leyes las puede hacer el poder legislativo, que es representante del pueblo, también una idea un poco representativa que está mezclada en este concepto. Y un poder judicial que sería pues aquel que de repente hace una balanza y establece en qué manera esa ley se logra poner en un cierto orden y no procure injusticias. Y bueno, pues precisamente esa visión me parece valiosísimo lo que tú acabas de comentar, Armando. De cualquier modo, bueno, efectivamente esto trae consigo revoluciones. Se logra hacer patente con cambios. Vemos yo creo que los cambios más radicales y que más hacen patente esta teoría o esta propuesta es la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, y después vienen otra serie de cosas. El mismo Morelos lo plantea en su documento de los sentimientos de la nación, en donde propone una constitución en Apatzingán con un congreso constituyente que es el que establece la ley,
y el ejecutivo al final termina siendo un siervo de la nación, ¿no? El concepto de que el gobierno está para servirle a la nación, al pueblo, no al revés, ¿no? Bueno, yo creo que eso evidentemente son visiones súper revolucionarias, o sea, rompen con todo el esquema de cómo se venía entendiendo, y hoy si lo volvemos a reflexionar, hoy sigue siendo un tema, yo creo que revolucionario, porque para muchos sigue siendo un privilegio estar protegido y cerca del presidente y ser cuate del presidente, ¿no? Pues es que ya el presidente, como los escándalos de la época de Peña Nieto, de andar repartiendo aquí, que no, es que ya me dio una notaría y ya aquí me dio negocio y aquí ya somos cuates. Y bueno, pues precisamente eso yo creo que es un escándalo. Ahora, efectivamente, ahora viene una discusión ahora en la sociedad de que el presidente quiere hacer un cambio, supuestamente argumentando que el tema es justo, que deberíamos ser autónomos en cuestiones energéticas, y un juez dice, no, es que este tema no es constitucional y vienen suspensiones. Primero empezó con una, luego hizo otras 3, y luego ahorita además ya se sumó algún otro juez y ya hicieron 9 suspensiones a la reforma energética de López Obrador. Y dirías, bueno, y toda esta teoría, ¿qué fue? Pues al final, efectivamente, como pueblo, ¿qué queremos? ¿Qué dice la mayoría? ¿Qué es lo que requiere la nación? ¿Y por qué de repente, además, el presidente se toma la atribución de decir, si no me hacen caso, voy a proponer que cambien la Constitución y entonces ahora sí sea constitucional? ¿Qué tan válido es todo este concepto? Perdón, a lo mejor propongo algo, ya me extendí mucho, propongo algo complicado, y nada más agrego dos comentarios, un comentario rápidamente. El comentario sería, sí, hablemos de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Qué pasa con el poder empresarial, que es enorme? Es tan enorme que hasta un empresario, junto a los partidos políticos opositores, se hizo su propio partido político y ahora son empleados de él. ¿O qué pasa con las redes sociales, que se supone que serían poderosas, porque ya la gente puede decir lo que quiera, aunque ahora ya los dueños de las redes sociales ahora ya de repente te quieren ahí, ya le bloquearon el Twitter a Donald Trump? Entonces al final dice, bueno, ¿y qué pasa con esos poderes que no son reales? Estoy utilizando la palabra incorrecta al hablar de poderes. Pues un poco, perdónenme, nuevamente revolví aquí la botella para que volvamos a tratar de poner el tema. Ya hablamos de un contexto y ahora sería como el siguiente paso para meterle ácido a los temas actuales. Gustavo Hernández, perdóname, ya me extendí. No, muy bien, Héctor. Pues primero, efectivamente, sumar un poco nada más al me parece muy buen contexto que nos brinda Armando respecto a estos antecedentes, que desde luego siempre es muy importante tenerlos de manera actual. Y justamente ahora que tú hablabas en esta metáfora de moverle al jarrón y a ver qué puede salir de ahí, en principio creo que está claro que el poder legislativo y el poder ejecutivo son poderes ligados a la política, mientras que el poder judicial lo que nos dicen es que está estrictamente ligado a la parte jurídica, ¿no? A los mandatos de las leyes, que me parece ahí que es justo por eso que se dan este tipo de encontronazos que señalaba bien Armando, ¿no? De, a ver, ¿en qué esquemas estamos trabajando ahora? A mí me llama mucho la atención la interrogación que nos planteas de Origen Hudson cuando dices, ¿es idealista? ¿Es un idealismo la división de poderes? Inmediatamente piensa uno en México y me parece que sí. Yo contestaría ante esa interrogación, sí es un idealismo, porque me parece que los poderes ejecutivos en México han estado dominando en los últimos 100 años, incluyendo la actual administración, el poder legislativo. Y entonces es cierto que las leyes se hacen a modo, se han venido haciendo a modo del poder ejecutivo, ¿no? Eso habría que considerarlo, sobre todo si pensamos en cuántas veces se ha modificado la Constitución por parte del poder legislativo en las últimas 2 administraciones, en las 2 previas administraciones a la actual. Ahí podríamos ver que las modificaciones a la Constitución es
es que esta parte ideal de equilibrio, decía muy bien Armando esta idea que me parece muy correcta de pesos y contrapesos, no se dan en la realidad. O sea, es un idealismo que no estamos llevando a la práctica, porque en realidad nuestros legisladores de las últimas 2 administraciones han estado haciendo las leyes a modo del Ejecutivo. Y el judicial, pues ha sido un observador que ha dado como, digamos, ha dado como el visto bueno desde la perspectiva legal a que estas cosas pasen, ¿no? Tú has citado ahora mismo esta ley que fue una de las famosas leyes de este cómo armó un famoso grupo de reformas el pasado presidente de la República, ¿no? Como le llamó al inicio de su sexenio, reformas estructurales, ¿no? En donde en realidad ahí nuestros legisladores de aquel momento del poder legislativo lo que hicieron es, como lo han manifestado ya ustedes dos, abrirle las puertas a estas ideas neoliberales. Y es cierto que queremos producir energías limpias, es cierto que nosotros debemos ya sumarnos a esas intenciones mundiales de producir menos gases de efecto invernadero, y por eso esas leyes, ¿no? Pero esas leyes no están hechas para que esas sean producidas por mexicanos, ¿no? Las tecnologías mexicanas siguen teniendo un rezago muy amplio, ¿no? En ese sentido, la discusión que está ahora es justo, bueno, ok, las leyes están hechas para que las tecnologías mexicanas y las empresas mexicanas tengan las capacidades de producir la energía. De hecho, a mí me llamó mucho la atención una declaración del presidente de la República justo el día 18, aniversario de la expropiación petrolera, cuando menciona justo que quiere modificar la ley porque él no puede ser como colaborador de este robo, así lo dice textualmente, ¿no? Dicen, yo no puedo estar de acuerdo en que estas empresas vengan, produzcan energía limpia, que es cierto que técnicamente es energía, digamos, amigable con el medio ambiente, pero citaban muy bien ahí algunos de sus colaboradores. ¿Y de cuáles son las marcas de las aspas que producen la energía vía el viento? ¿Cuáles son las marcas de las empresas, las firmas de las empresas? Entonces esas leyes de las administraciones pasadas se hicieron a modo para que estas ideas neoliberales vinieran a México, estos grandes consorcios vinieran a México, se les pone en la mesa para que se sienten a dar el festín, las metáforas que hemos hablado hoy, y están produciendo energía que nos cuesta muy cara, la pagamos a precio de oro en este país. Efectivamente es amigable con el medio ambiente, pero nos cuesta oro, literalmente nos cuesta oro, y por si fuera poco, la Comisión Federal pues se ha convertido solo en la administradora de la energía, es quien nos la suministra y quien nos la cobra, pero no es quien la produce, ¿no? En ese sentido, por eso nos cuesta tan cara la energía eléctrica, por eso nos cuesta tan cara la gasolina, y entonces pensar que si nuestros poderes han sido pesos y contrapesos, pues yo diría que no, y en la actualidad tampoco lo son. Ahora el Poder Judicial lo está haciendo, pero tenemos que reconocer que el Poder Legislativo no ha sido más que comparsa del actual Ejecutivo, ¿no? Y pueden o no gustarnos las modificaciones que han hecho a la Constitución, pero desde mi punto de vista, me parece que no están fungiendo como un contrapeso, o sea, no hay una oposición verdadera que marque el peso de hacer leyes que vayan orientadas al cuidado de los derechos de las personas, como decía Armando. Me parece que los pesos y contrapesos en este país nos están dando. Me parece que esta ley, fíjense, o sea, mi opinión sería, esta ley, esta famosa reforma energética tendría que modificarse. El punto es que no es solamente que el presidente de la República envíe una propuesta de modificación a la Constitución, porque hay acuerdos internacionales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, desde luego, y otros tratados en materia de producción de gases de efecto invernadero adquiridos por México en la COP pasada,
pasada, una en Cancún y una en París, en donde no pueden tampoco romper con estos acuerdos internacionales y tampoco es como, me parece que si hay un desconocimiento jurídico, me parece normal por parte del presidente decir, pues se modifica la Constitución y modifico la ley. No es tan sencillo. Me parece que, como bien decía Armando, me gustó mucho el término, estamos ante un encontronazo por fin en el equilibrio de poderes entre el judicial, que está yéndose al librito, que es la Constitución y las leyes que de ella emanan, y desde luego el poder ejecutivo, en donde el presidente de la República, desde mi punto de vista, y lo dicen ahí los apuntes, bueno, me parece que sí estamos de pronto, está cayendo ante la tentación del poder, dicen los teóricos de esto, que el poder corrompe a cualquier persona, y lo corrompe en términos de que pareciera que el poder te permite hacer lo que quieras. No estoy hablando solo de las corruptelas, que es uno de los argumentos que manifiesta el presidente de la República, y que es cierto que está detrás, pero hay cosas mucho peores que las corruptelas que están detrás, ¿no? O sea, los intereses económicos que citábamos hace unos minutos, tanto de la administración pasada o de las dos pasadas, que insisto, abrieron las puertas a estas ideas neoliberales, que me parece entonces que en México no hemos tenido esos pesos y contrapesos que mucho nos hacen falta, y ahora tampoco los estamos teniendo. Sí, sí, por supuesto. Ahorita hablaste de las reformas. Vamos, dentro de los preparativos de este programa, estaba viendo el número de reformas que se hicieron en la Constitución en los últimos gobiernos, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos que durante el gobierno de Felipe Calderón se hicieron 155 reformas a la Constitución. Y por supuesto, pues teniendo ahí a un Congreso que acepta que la Constitución se enmiende, se modifique 155 veces. O antes, pues con Calderón se modificó me parece que eran 110 veces. Por ahí 111 veces, sí. Entonces, la verdad es que al final también ese es son cosas que dices, oye, bueno, pues entonces sucede que si el legislativo representa al pueblo, cosa que termina siendo también un problema, porque luego no es cierto, ¿no? Termina, oye, ¿quién es tu diputado de tu distrito y quién es el diputado local? No sabemos. ¿Y qué acceso y qué influencia tiene un ciudadano sobre lo que sería el senador de tu entidad? Entonces al final termina también siendo un poco complicado, ¿no? Sobre todo también porque de repente hay un grupo importantísimo de plurinominales. Ajá. Y ya como reparto después aquí la bolsa entre los cuates, ¿no? Esos a quién representan, ¿no? Los plurinominales a quién representan verdaderamente. Sí, claro. Pero bueno, pues al final nos queda todavía en la bolsa una discusión. Y los otros poderes, los poderes fácticos, ¿no? Cómo juegan contra estos poderes, las reformas que tú nombras, pues me parecen llamativas, en donde, bueno, pues no se supone que la ley limitaba al poder, y ahora sucede que más bien el poder ordenó la ley, y ahora sucede que además, no nada más ese caso, o sea, dentro de los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, 5 fueron puestos por Peña Nieto, y al final también, pues eso era, además ponía ahí a sus maestros, a sus amigos, uno de sus cuates, sí, salió de manera escandalosa, que fue el juez Medina, que dices, oye, es que esta además tiene negocios personales de manera terrible, y sucede que al final ese es un escándalo. Entonces dices, oye, ¿qué pasa con eso, con esa supuesta división de poderes? Entonces nuevamente vuelve la discusión, ¿y es idealismo? ¿Es realista? ¿Qué podemos hacer frente a eso, no? Armando Cuellar, ¿cómo vamos armando este rompecabezas? Digamos, ya le pusieron el cascabel al gato, ¿no? Como ¿por qué? Bueno, si de por sí es complejo entender las interacciones que se dan al momento en que los 3 poderes empiezan a interactuar, cuando tienen el mandato constitucional de colaborar, de por sí es complejo ese tipo de relación. Se le agrega un grado de complejidad más cuando hablamos de los poderes fácticos a los que se refiere Héctor. Los poderes fácticos siempre han estado digamos, jugando sus intereses en todas las naciones.
en todos los países. Es decir, sería muy ingenuo, muy inocente pensar que aparecieron de repente en el 2018 y son opositores al gobierno actual. No, o sea, esto siempre se ha dado, porque incluso dentro de los mismos poderes fácticos existen grupos al interior de entre ellos que quieren dominarse uno al otro, quieren ganar mercado. O sea, cuando hablamos de poderes fácticos, no solamente me refiero al poder económico, también me refiero al poder de la delincuencia organizada, al poder de las bases populares que le dieron vida, en este caso desde una visión postrevolucionaria, que le dieron vida al sistema político mexicano. Decían estos viejos sabios, que estos sí, por fortuna eran mexicanos, don Daniel Cosío Villegas, que no podemos entender o no podíamos entender al sistema político mexicano si no nos acercábamos a comprender a la presidencia de la República y al partido dominante de ese entonces. Pero esa disección que nos dio don Daniel Cosío Villegas, pues fue en el año de 1972. Vino después don Jorge Carpizo, a través de otro gran libro que es el sistema político, el sistema presidencial mexicano, el presidencialismo en México, a decirnos que efectivamente la piedra angular del sistema político es el presidente. Y no solamente el presidente con las facultades que constitucionalmente le están otorgadas, que son muchas o que fueron muchas, sino también a partir de las facultades metaconstitucionales que le brindamos políticamente y que se fue ganando a lo largo de décadas con muchos presidentes. Entonces, aquí la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo queremos jugar ahora? Antes sabíamos que al ser la presidencia de la República el gran punto de confluencia, el gran árbitro ordenador de controversias, tenía un poder, desde luego, sumamente grande, y eso, desde luego, generaba alineación, inclusive para el poder económico. No significa que el poder económico no tuviera formas de presionar a los presidentes anteriores, las tenía. Y una de esas formas era incluso hacer alianzas matrimoniales con familias de los presidentes. Pero eso poco a poco era un juego de ajedrez. Se iban limitando para ir generando ganancias y favorecerse a partir de quién estaba en el poder. Eso siempre ha ocurrido, pero había hasta cierto punto vamos a decir, había una delimitación, había una frontera en donde el poder económico ya no podía pasar. Eso se perdió con el neoliberalismo. Entonces, el poder económico y el poder político se hicieron uno. Y el poder económico, en este caso, pues, que finalmente no tiene nacionalidad, en este caso el capital no tiene nacionalidad, lo que busca es finalmente el lucro, pues bueno, al final hace que las leyes estén de alguna manera dóciles para poder implementar lo que se tenga que implementar. Entonces, desde mi punto de vista, hay un tema que incluso el propio Montesquieu veía desde hace siglos y que tiene que ver justamente con conocer y saber la naturaleza y los principios de lo que está hecho un gobierno, de lo que está hecho una nación. Si no sabemos qué naturaleza y qué principios tiene que este gobierno, otro, o incluso los propios grupos económicos, difícilmente vamos a poder darle una salida venturosa para proteger el principio o salvaguardar el principio de separación de poderes. Yo tengo una opinión respecto al tema que están poniendo. Digamos, creo que me faltan elementos técnicos para poder, digamos, sustentarla, pero me da la impresión de que el punto a discutir ahora es qué va a pasar si vamos a suponer que se le dé la razón a Andrés Manuel, ¿no? Posteriormente van a venir las preguntas, de decir, oiga, ¿hasta qué punto el presidente puede intervenir, puede hacer lobbying para lograr su propósito? ¿No es eso el presidencialismo de antaño que tanto nos quejó, que tanto nos aquejábamos? Y será una pregunta fundada. O sea, al final, a mí me parece que el no hacerlo en lo oscurito abona a la transparencia, abona a la democracia. Es decir, externarlo y confrontarlo abiertamente, eso me parece que es
es algo que no se veía o se veía muy poco en México. Y no estamos acostumbrados y de repente pensamos en los viejos esquemas y pues de inmediato vemos que hay gato encerrado. A mí me parece que tenemos que priorizar que si bien es cierto el principio de separación de poderes debe respetarse, también debe respetarse o debe primar el principio de interés general. Y ese principio del interés general no solamente es obligación de acatarlo por parte del Ejecutivo, también lo es del Legislativo y también lo es del Poder Judicial. Entonces, aquí volvemos al tema, ¿no? ¿Hasta dónde será necesario o cuál será el límite de la lucha contra la corrupción de la que ha hablado el presidente? Que me parece legítimamente válida, ¿no? Cuando existe evidencia de que, no todos los jueces, de que algunos jueces han tenido componendas con el poder económico, ¿cómo creerle al Poder Judicial ahora? ¿No? Cuando no se conoce justamente qué pudiera haber detrás de estas intenciones. Pero ese es un caso. Pero ¿qué va a pasar con otros casos en donde a lo mejor el Poder Judicial emite efectivamente apegado a derecho una interpretación que, como le corresponde de acuerdo a sus facultades, no necesariamente protege o concuerda con la opinión del legislativo ni con el del ejecutivo? Tendrá que hacerse valer, porque también si se demerita el Poder Judicial, pues evidentemente va a quedar otra vez alineado, ¿no?, a lo que típicamente ocurrió en décadas pasadas, y era algo que justamente no buscábamos. Se buscaba que el Poder Judicial ya no estuviera dormido, ¿no? Exacto. Que justamente fuera oponible y que tuviera posturas de vanguardia, progresistas, y me parece que las ha tenido en otros temas. Entonces, a mí lo que sí no me parece que sea tan válido es ser como muy draconiano, ¿no? De decir, miren, si el Poder Judicial en este momento le da la razón al Poder Económico, es que está completamente corrupto. No creo que sea el caso. Tampoco se vale purificarlo, ¿no? Es decir, tomar como una especie de sacerdocio cada una de las interpretaciones que da, que me parece que tampoco lo son. No lo es. Son finalmente resoluciones y todas me parece que son debatibles. Entonces, hay esa pregunta de fondo, ¿hasta dónde va a llevarse la lucha contra la corrupción dentro de los propios poderes? Sí, claro. Te voy a decir que, vamos, un poco reforzando una de las ideas que comentaste. Antes teníamos a un presidente, decía qué ley o qué modificación había que hacerse. Efectivamente, para cumplir todos los requisitos de legalidad y legitimidad, pues ya le ordenaba al Poder Judicial y a sus empleados que había puesto de dedazo, pues se hace esta modificación. Y el Poder Judicial acataba, porque si no, entre otras cosas, además hasta en lo oscurito se decidía, ¿no? Aquí efectivamente hay un tema, se pone sobre la mesa, y yo creo que es valioso que ahora haya una oposición por parte de los poderes, y diga el Poder Judicial, no, pues estamos en desacuerdo con sus procedimientos y sus reglas. Y por supuesto que además es válido que para regularse como poderes, pues también el Ejecutivo de repente plantee su contraposición diciendo, bueno, pues sus argumentos, ¿no? No sé si cumplan con la lógica, con la legitimidad, con el rigor argumentativo y el rigor legislativo o normativo que deba imponerse. Al final se me hace que el hecho de que se abra la discusión y además sea conocida, pues es mejor que ese escenario en donde, oye, pues yo te ordeno aquí y el Poder Judicial acata, cosa que sí es escandaloso frente a un escenario tan transparente hoy, sí es escandaloso los últimos 2 o 3 sexenios, pero ese tema efectivamente así era desde la Revolución Mexicana. El gran ogro filantrópico de Octavio Paz, pues que decidía y hacía todo, y pues es el que imponía, decía y establecía orden. Ponía y quitaba gobernadores, ponía y quitaba secretarios de Estado, ponía y quitaba legisladores. A los escándalos como el de Victoriano Huerta, de haber ordenado la muerte de Belisario Domínguez, de haberlo torturado de la forma tan terrible como lo hicieron, ¿no? Para imponer al Poder Legislativo lo que el presidente quiere, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto estamos muy alejados de eso, y sí se me hace un avance que la discusión sea transparente.
absolutamente. Nos quedan pocos minutos. Gustavo Hernández, ¿qué es lo que verías tú? Tal vez, digo, como una intervención breve antes de despedirnos. Cómo no, muchas gracias. Mira, pues finalmente me gustaría a mí reforzar este último comentario que hace Armando, porque lo tenía yo aquí escrito en mi agenda como para poder terminar en que, en efecto, me parece que el que tengamos estas discusiones tan abiertas, tan claras, tan transparentes, bueno, vemos que este idealismo de los poderes finalmente respondiendo a intereses, a poderes fácticos distintos, pero vamos, el equilibrio se está planteando al menos, cosa que a mí me parece que está cumpliendo con esta parte ideal de la que hablábamos al inicio de esta conversación. En ese orden de ideas, a mí me parece que incluso los juristas pues han levantado la mano en términos de que esto es un tema estrictamente jurídico y lo vamos a defender, la Barra Nacional de Abogados, en la Escuela Libre de Derecho, el rector de la Escuela Libre de Derecho, escuchaba yo una declaración de él justamente en ese sentido, es decir, estamos apoyando a los jueces y los exhortamos, literal, sus palabras, a que aguanten, a que den la batalla, ¿no? Y me parece que podemos o no estar de acuerdo, pero el que se estén dando estos encontronazos, estos equilibrios, estas luchas, me parece que son muy bienvenidas. Me parece que estamos entrando en un momento de una democracia en donde estas discusiones finalmente me parece que debieron haberse dado hace 40 años al menos, ¿no? Yo siempre he pensado que Andrés Manuel hubiera sido un excelente presidente de México hace 40 años, ¿no? Creo que hoy sí es cierto que el país ha transitado mucho tiempo, ha transitado el mismo, ¿no? Digamos, el tema actual técnicamente me parece que es un excelente ejemplo para darnos cuenta que Andrés Manuel hubiera sido un excelente presidente para México hace varios años, porque hoy no lo creo. Por otro lado, y finalmente, para terminar, concluir con mis participaciones esta tarde, noche, no perdamos de vista el momento coyuntural en temas políticos, las declaraciones del presidente de la República en torno a vamos a volver a arrasar en la Cámara de Diputados, vamos a seguir teniendo el control del legislativo, pues eso no le viene bien a este equilibrio de poderes, me parece, ¿no? Sobre todo pensando en que respetando las ideologías de cada uno de nosotros y de todos aquellos que amablemente nos escuchan, bueno, las ideologías tienen que ponerse en la mesa, tienen que discutirse, tienen que debatirse, y no está ocurriendo ese debate en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, me parece que tendríamos que ser muy cuidadosos de que ese debate se presente, se ofrezca, porque en realidad el poco debate que he visto de la oposición mermada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, me parece muy pobre, por un lado, y después me parece técnicamente muy limitada. Muchas gracias, con esto termino. Gracias, Gustavo. Armando Cuellar, ¿tú cómo verías un poco para ir cerrando estas ideas? ¿Por dónde podríamos ir pensando en los siguientes pasos, en las siguientes condiciones en el país, en un análisis actual? Claro, mire, yo aquí sí quizá me voy a conectar mucho con el ideario de Montesquieu, porque al final de ahí viene el principio, y lamentablemente a veces se saca de contexto y no se lee completo al propio pensador. Hay una cita que el propio Montesquieu utiliza para poder darle énfasis a la necesidad de que exista el imperio de la ley. Platica que Solón, aquel gobernador ateniense, al ser cuestionado sobre si le había dado las mejores leyes a Atenas en aquel entonces, este gobernante respondió, dijo, les he dado las mejores leyes que podían recibir. Solón hacía mención a que muchas veces las leyes son un producto social inacabado que en su momento no todos alcanzan a comprender, ¿no? Hay luchas internas, hay desde luego intereses de que una u otra ley exista o no exista de acuerdo a lo que se busque. La preocupación de Montesquieu respecto a poder proponer justamente esta triada de poder era que un interés no estuviera justamente dominando plenamente al otro,
sino que propiciara y obligara a la discusión, obligara al acuerdo. Y que eso, finalmente, dentro de su sabiduría, eso daría siempre un mejor gobierno, un mejor resultado. Y él lo decía así: aquello que no se rige bajo ese principio va a tender al despotismo, ya sea un régimen parlamentario, ya sea un régimen presidencial, pero si no se guarda ese respeto, va a tender inevitablemente al despotismo. ¿Y qué es lo que hay al interior del despotismo? Corrupción. La corrupción de los gobiernos comienza casi siempre por la de los principios. Y cuando los principios del gobierno están corrompidos, las mejores leyes resultan malas, aunque estén bien diseñadas técnicamente, y se vuelven contra el Estado. Y en ese sentido, a mí me parece que de los pocos presidentes que ha alertado sobre esa situación es el presidente actual. Y hay una discusión de fondo en torno a qué tan corruptos están cada uno de esos poderes. El que hoy él representa, como es el Poder Ejecutivo, está, según ha dicho él, está bajo, lo están limpiando, ¿no? Lo tratan de depurar. Es un animal enorme, ¿no? Yo guardo mis reservas, ojalá lo logre, pero los otros poderes de los cuales él no es titular, la pregunta es, ¿cómo se están ordenando? ¿Qué principios están guiando? ¿Vamos a creer que de 2018 inició la transformación y de repente se transformó el poder legislativo en automático y el judicial en automático? Digo, pues no. Sería un poquito iluso pensarlo. ¿Hasta dónde el presidente quiere llegar para poder depurar eso? Y me parece que yo con esa pregunta cerraré mi comentario. Sí, por supuesto. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo creo que muchas ideas muy interesantes, ¿no? Entender el origen de estas ideas en los ilustrados, en temas de liberalismo político, teoría política, que sigue siendo un tema vigente, vivo. Yo creo que, por supuesto, nuestras discusiones hoy con temas actuales, y yo creo que efectivamente pensando también en el beneficio de la sociedad. Y bueno, pues yo creo que ese es un valor importantísimo y una aportación que compartimos en este programa todos nosotros, ¿no? Y pues nada, pues agradeciéndole su participación, agradeciendo sus ideas, agradeciendo a nuestros, a la gente que nos escucha y bueno, pues, y que nos ve. Y por supuesto, pues todos sus comentarios son bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Ya con esto, pues sería el final del programa. Ya nos despedimos y pues ya nos vemos el próximo martes con otro tema más de triálogos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Armando. Nos vemos. Porrada. Buenas noches. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.